Bueno, esto es algo de lo que vamos a hablar del día de hoy, es algo de lo que ya hemos hablado, pero vamos a hacerlo un poco más puntual, ¿de acuerdo? Bueno, para hablar de esto quisiera contar una pequeña historia, o hablar algo acerca de que pasa en la vida, que bueno, yo creo que es algo que se disfruta, hacerlo y que te lo haga. Cuando alguien tiene un amigo, o una persona muy cercana, sobre todo pasa con los amigos, porque ya en la relación matrimonial y en familia ya es como diferente, en algunos casos. Pero sobre todo pasa con amigos o hermanos que ya tienen dinero, ya tienen la posibilidad económica. ¿Por qué? Porque si o no se siente bien, ¿cómo decirlo? Es una situación agradable que uno vaya a la tienda, escoge uno que algo quiere, y el amigo nomás por gusto, por el aprecio, te dice, yo te lo pago. Uno, pues, se siente bien que te lo paguen y también se siente bien pagarle al otro, lo que sea, unas galletas, un refresco, un agua, lo que sea. No, el asunto, el pasaje, cualquier cosa. Que en algunos lugares de México le dicen pichar. Yo te lo picho, y vas y o vas a la tienda, píchame algo, sí, agarra lo que quieras. Invítame algo, sí, yo te lo invito. Se siente... Es una situación agradable. Porque se sabe que eso pasa porque hay un aprecio, hay una amistad, hay un algo. Se siente bien que tú vas y te agarra lo que quieras, órale. O que vas y tú le dices, tú agarra lo que quieras, yo te pago, yo te invito. Por eso digo que, en cierto sentido, pues hay que tener una cierta disposición económica para hacerlo. Y yo recuerdo que cuando estaba en la prepa, tenía un amigo. Ya al final, esto fue ya al final de la prepa. En mi grupo ya no éramos tantos. Al principio entramos como 30 y cacho. Y ya para sexto semestre éramos 20. Por ahí, una cosa así. Y nuestro grupo, había dos grupos. Y nuestro grupo era como que el mejorcito y el otro era el desgorroso. Entonces, un muchacho del otro grupo se pasó a nuestro grupo, que porque ellos eran muy desgorrosos y tal. Este muchacho, yo lo conocí desde la secundaria, pero de vista. O sea, estuvimos en la misma secundaria, él iba en otro grupo, yo a él lo veía. Y lo veía porque él era güero, él era de tez blanca y su pelo era como rubio, era rubio. Y pues llamaba la atención, caminaba y pues veías a un güerito entre puros morenos, pues llamaba la atención. Entonces yo lo conocía, sabía cómo se llamaba, pero nunca fuimos amigos. Cuando pues estamos ya en la prepa y se cambia él de grupo, pues yo ya lo conocía, sabía su nombre, entonces se cambió de grupo. Y los primeros días que se cambió, pues yo me acerqué con él y para que pues, más o menos agarrara confianza. Creo que nada más fue un semestre o 2 semestres, fue poquito tiempo. Y empecé a convivir con él, se empezó a juntar conmigo y con los que yo me juntaba. Y entonces después de un tiempo, él pues era alguien que tenía más o menos dinero. Entonces siempre que íbamos a la cafetería o tal, me decía, dale algo. Y yo le decía, no, yo lo pago. No, sí, lo que tú quieras, yo te lo invito. Y ya, entonces pues ya agarraba algo, yo agarraba siempre unas galletas que me siguen gustando. Siempre las agarraba y ya me las invitaba. Entonces ya era como de que íbamos a la tienda y ya él me decía, agarra. Y pues yo no más agarraba eso, nada más, era lo único que agarraba. Y ya después yo con el tiempo entendí que él era su manera de mostrar aprecio, o de mostrar una cierta amistad, un cierto cariño. Entonces, pues también ya lo agarraba con gusto, ¿no? Y ya, pues me gustaba también, pues, la verdad. Me invitaba y luego había veces que él iba a la tienda y yo no decía nada y él ya traía las galletas. O sea, estaba todavía mejor. Y bueno, porque pues yo ya no le pedía nada y lo traía, ¿no? Bueno, esta es una situación muy interesante. Es algo muy agradable. Es algo bonito. El invitarle a alguien y que alguien te invite. Usualmente nos gusta más que nos inviten, ¿verdad? Porque invitarle a alguien yo creo que es todavía una virtud mayor. Pero si te invitan o tú invitas, cualquiera de las dos es una situación agradable. El saber que le estás pagando a alguien algo es una manera de demostrar cariño, de demostrar aprecio, de demostrar que hay una cierta relación bonita y que se ha desarrollado bien. Bueno, esto es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. Y por eso vamos a ver un video. Vamos a ver un video que tiene que está relacionado con esto. Dura 3 minutitos. Así que pónganle mucha atención, por favor.
Me he dejado la cantera. Yo soy sí. Sí, ganó, van. Number 3, number 13 con 11. Con tarjeta. Todo, ¿vale? Muchas gracias por la botella. Vale. Una pregunta, no sé si me podrías pagar esta moneda de agua, solo son 20 céntimos. Sí, para ti. Me deja una cantidad en el coche. Vale. Gracias. Tengo botella de agua. Está ahí. Igual, con tarjeta, lo pago todo yo. Así. Sí. Muchas veces. Aceptado. Guay. Muchas gracias por la botella. Muchas gracias. Gracias por ayudarme a hacer más esto, ¿vale? No pasa nada. Muchas gracias, ¿vale? Hola, ¿hablas español un poquito? Te quiero hacer una compra. Una compra. Entras tú y la pones en el carro y yo te la pago. Yeah, well, like that. Wow. Yeah, let's go. Vigila, ¿eh? Nice you, Dad. I enjoy it. Well, on man, son, what comes that? You know, Dad's Matthew, when I'm white, what I do. Lost you. Tập trung nào là phải điều das mạng bịa này này. Así nomás poquito para que se emocione. Este es un muchacho que hace videos ahí en YouTube, es español. Y él tiene varios videos en el que... Y mucha gente ha hecho eso. Que van al supermercado y le pagan la cuenta a alguien. Este muchacho, ¿qué es lo que estaba haciendo? Llevaba su botella de agua y le decía, ¿me pagas la botella de agua? Y hay algunos que le dicen que no. En el video. Y a los que le dicen que sí, le pagan la botella. Son 20 centavos de euro. Que para ellos pues es casi nada. Entonces le pagan la botella. El asunto no es lo que costaba, sino el querer hacerlo. Entonces ya le dicen que sí. Ya cuando le pagan la botella de agua, o cuando se supone que le van a pagar la botella de agua, dice no, yo no pago. Y la gente se queda sorprendida. No, pues es que porque me quisiste pagar a mí, yo quiero recompensarte esa buena acción que tú hiciste conmigo. Ahí tenía una condicionante, que es que quisiera pagar la botella de agua. En el último caso, cuando va con la señora, es una señora quizá de Arabia, quizá algún país musulmán, porque está toda tapada. Es una señora que alcanza a describir tantito su situación. Se murió su esposo y no tiene trabajo y tiene 5 hijos y tiene que darles de comer y está tratando de conseguir algo. Está ahí sentada fuera del supermercado. Viene este muchacho y le dice, te quiero comprar despensa. Ahí no está la condicionante de págame la botella de agua. Ahí está la acción de que él simplemente quiere ayudarla a la necesitada. Entran, le compran y ya. Ok, bueno. Esto que vimos aquí es lo mismo que estábamos hablando en su momento. Invitarle a alguien. Aquí le invita por el hecho de que le quiso comprar la botella de agua porque hubo una buena acción. Pero con esa señora no hubo una devolución y nunca iba a haber una devolución de parte de una señora que está necesitada. Y este es el punto preciso. Esto es de lo que vamos a hablar, porque eso mismo fue lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Eso mismo fue lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Y de esto habla el capítulo 19. En el capítulo 19 estamos viendo al Señor Jesucristo sufriendo. Estamos viendo al Señor Jesucristo cómo está llegando a la etapa final de su ministerio terrenal, porque está por morir en la cruz. Donde nos vamos a quedar es en el versículo 30 del capítulo 19. Versículo 30. Lo voy a leer y ahorita vamos a regresar hacia acá. Dice Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ok. Desde el final del capítulo 18, vemos que el Señor Jesús toma el lugar del pecador.
y toma el lugar del delincuente. Sale Pilato y le dice: ¿a quién quieren que les libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo, queriendo el mal del Señor Jesucristo, dicen a Barrabás. Y entonces hay un intercambio de lugares. Y Jesucristo, el justo, toma el lugar de Barrabás, el delincuente. Y el Señor Jesús queda en la cruz como el delincuente, como el malhechor. Y Barrabás queda libre de culpa. Queda libre como si nunca hubiera hecho nada. Aquí es cuando el Señor Jesucristo, de manera gráfica y explícita, toma el lugar del pecador. Y ese Barrabás somos todos nosotros. Son ustedes y soy yo, Barrabás. Y el Señor Jesús toma el lugar del malhechor y paga como el malhechor. Y Barrabás, el que era el malhechor, queda libre de culpa. No se le condena de nada, no se le dice nada, y el que queda en su lugar es el Señor Jesucristo. Aquí es el primer lugar explícito donde vemos al Señor Jesús tomando el lugar del pecador, del injusto. Y entonces, todo el capítulo 19 habla de todo ese castigo que sufre como un pecador, como un malhechor, como un delincuente, porque esa es la manera en que tratan al Señor Jesús. Para los romanos, la crucifixión era la muerte más vergonzosa. Ya hemos dicho alguna vez que la idea era avergonzarlo tanto que eso de que aparece en las películas con un taparrabos no es cierto. El Señor Jesucristo murió desnudo porque la idea era avergonzarlo, como si fuera un delincuente. Y eso hicieron, lo avergonzaron como un delincuente. Esa era la idea. Para ellos, su meta fue lograda. Y sí, esa era la idea. El Señor Jesucristo tenía que pagar como un delincuente. Esa era su meta. Esa era su idea. Pagar como si Él lo hubiera hecho. Y este es uno de los puntos más importantes del Evangelio. Este es uno de los puntos más fundamentales del Evangelio. De manera explícita se le llama la justificación. Y vamos a ver por qué. En este punto vemos el llamado conocido intercambio de lugares que hemos hablado antes. Vemos al Señor Jesucristo en el capítulo 19 azotado. Vemos al Señor Jesucristo que le ponen la corona de espinas. No lo relata de manera tal cual Juan, pero sabemos que a lo largo de todo este capítulo se desarrolla el camino hacia la cruz, el Vía Crucis como lo conocemos, cuando le escupen en la cara, cuando va cargando la cruz, cuando va cargando su propia cruz y llega hasta el Monte Calvario. Todo esto pasa aquí. El Señor Jesús está pagando como los otros dos ladrones que tiene a un lado. Los otros eran ladrones, sí. Ellos merecían ese castigo, sí, era lo justo para ellos. El Señor Jesucristo está pagando como si fuera un ladrón, como si fuera un delincuente. Era lo justo, pero no para Él. Era lo justo para Barrabás, era lo justo para ustedes, era lo justo para mí, no para Él. Entonces, aquí es donde viene el asunto importante, porque el Señor Jesús está pagando el castigo justo de alguien más. No está pagando su castigo porque no había de qué se le enjuiciara. El Pilato lo sabía. Pilato por eso quiere liberarlo, porque no hay de qué se le culpe. Le dice: dime quién eres para que yo te libere. Pero la idea del Señor Jesús era precisamente pagar el castigo de otra persona. No el suyo, sino de otro. Y es entonces aquí donde viene el asunto importante, una de las verdades más centrales del Evangelio, la justificación. ¿Qué es la justificación? Es un acto de Dios en la que Él declara justos a los pecadores, por causa de que los pecadores han creído en el sacrificio del Señor Jesucristo. La idea fundamental de la justificación es que Dios, como juez justo, declara justos a los pecadores que han creído en el Señor Jesucristo. Una vez más, el asunto importante se centra en la persona del Señor Jesús. Dios considera justos como buenas personas, por decirlo así para entenderlo, como personas que no son delincuentes, a aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesús.
que ha puesto su fe en el Señor Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios. Esto es importante porque tiene que ver con un asunto legal en la que el Señor Jesús, en la que Dios el Padre quita toda culpa de los hombres por causa del Señor Jesucristo, como a Barrabás. Esta es la muestra gráfica de eso. Barrabás quedó libre de culpa por causa del Señor Jesucristo. Todos nosotros somos ese Barrabás. Si hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo, yo quedo libre, inexplicablemente yo quedo libre, y el Señor Jesús paga por mí. Él toma mi lugar y Él paga como si fuera un delincuente. La justificación tiene que ver con la declaración de Dios sobre el pecador. Y esto es un asunto importante, porque que Dios nos considere justos es diferente a que seamos justos. Son cosas diferentes. Porque nosotros seguimos siendo pecadores. Es lo que decíamos, seguimos teniendo la naturaleza pecaminosa, sí. Pero Dios nos declara justos por causa del Señor Jesucristo. La justificación lo que hace es que el Señor Jesús toma literalmente en su espalda, eso es lo que representa la cruz, nuestra maldición. Él carga con esa maldición. Él sufre por esa maldición. Y a mí me quita esa maldición. A mí me la quita para que Él cargue con ella. La justificación no nos hace santos porque ¿sabe qué? Por lo que está muriendo el Señor Jesucristo, sí son cosas que hicimos. Y sí son cosas que deberíamos pagar nosotros. Sí, es cierto. Por eso digo, es un castigo justo, sí, pero no para Él. Para nosotros sí, pero no para Él. La justificación, y este es un asunto importante, no nos hace justos. Tan solo nos quita la culpa por la maravillosa obra de Dios. Lo que cambia nuestra forma de ser es que una vez que hemos creído en el Señor Jesucristo, que hemos sido declarados justos, Él nos aparta para sí y nos santifica. Eso es un asunto diferente. Nos purifica, nos santifica, nos hace nuevos, nos aparta para Él. Pero en el hecho de la justificación es que nosotros sí hicimos esas cosas. Nosotros sí cometimos ese pecado. La justificación es posible gracias a la muerte del Señor Jesús. Y la justificación es un regalo que Dios da. Y la justificación es por gracia. Hablando de la salvación, la justificación es un tema importante que va ahí en todo lo que es la salvación. Es por gracia. Es algo que Dios da. Es algo que Dios otorga. Simplemente por su amor y por su misericordia. Es algo que Él otorga porque nadie lo gana. Y nadie puede ganarlo porque ese castigo es completamente justo. La justificación demuestra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque hay un juicio, hay un castigo que alguien tiene que pagar. Si no somos nosotros, es el Señor Jesús. Y por parte de nosotros, lo que logra la justificación es que nos quita del pecado. Nos quita la maldición del pecado. Nos quita, en ese sentido, nos quita lo que el pecado había causado en nosotros, que era ser enemigos de Dios y estar lejanos a Dios. Cuando el Señor Jesucristo está cargando con la cruz y está crucificado, Él está cargando con la distancia que había entre Dios y nosotros. Por eso es que en la cruz el Señor Jesús dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué se siente lejano el Señor Jesucristo de Dios? Por mi pecado, por mi culpa. Esa lejanía que experimenta el Señor Jesús era mi lejanía con Dios. Pero Él la carga, Él me la quita para llevarla a Él, para que yo pueda estar cerca de Dios. La justificación restaura nuestra relación con Dios, dice el apóstol Pablo en Colosenses 1, que somos reconciliados con el Padre por medio del Señor Jesucristo. Nosotros merecemos el castigo, nosotros éramos enemigos de Dios, pero cuando
el Señor nos justifica, eso cambia completamente. La justificación es más que simplemente quitar la culpa y ya. La justificación tiene que ver con que somos restaurados con Dios, somos hechos nuevos, somos reconciliados con Él. Y hay una segunda parte de la justificación que es de lo más asombroso, que es el intercambio. Porque el Señor Jesús toma mi maldición, toma mi pecado, toma mi maldad, Él carga con ella, Él paga por ella, y milagrosamente, Él como santo, como justo, como fiel, cercano a Dios, toma mi lugar como pecador y a mí me da su lugar como santo. Eso es lo más maravilloso. Él carga con mi maldición, con mi pecado, mi maldad, y por ninguna razón aparente, a mí me da su justicia, me da su santidad, me da su cercanía con Dios, el Padre. Hay un intercambio doble. El pecador, el santo pasa a ser el pecador y el pecador pasa a ser santo. Hay un intercambio completo, un intercambio de lugares. Bien lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, el Señor Jesucristo, lejano del pecado y de la maldad, a Él lo hizo como si fuera un pecador. Y Él paga como si fuera el pecador. Y Él paga el castigo del pecador. Esa era la meta, esa era la idea del sacrificio del Señor Jesús. Mientras que a nosotros nos da maravillosamente su lugar como santos. Es un intercambio completamente. Jesucristo en la cruz tomó la obra necesaria para la justificación. Y quizá alguien pueda preguntar, ¿la justificación es algo justo? Porque ¿cómo Dios puede quitar la culpa de un pecador? ¿Cómo Dios puede quitar la culpa de alguien que ha matado? ¿Cómo Dios puede quitar la culpa de alguien que ha, que ha robado? Alguien que ha mentido, alguien que ha hecho cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, alguien que es adúltero, alguien que es fornicario, alguien que es borracho, alguien. ¿Cómo Dios va a quitar la culpa de esa persona? Usualmente esta pregunta llega porque dicen, es que hay pecados que son más grandes. Hay pecados que provocan más daño, pero eso no es cierto. Todo el pecado tiene consecuencias, porque aunque sea chiquito así, aunque sea el pecado más invisible como el de la codicia, que nadie sabe, nomás uno sabe, y alguien llega a saber cuando hablamos. Si no hablamos, eso se queda en nuestro interior. Es igual de grave ese pecado que el que mata. Igualmente, todos somos igual de pecadores. Y todos estamos lejanos de Dios. Todos. Todos estamos condenados al infierno. Todos. Todos vamos hacia allá. No porque uno mienta más. No porque uno mate más. No porque uno robe más. Todos estamos condenados al infierno. Todos. La justificación no excusa nuestro pecado. Cuando el Señor Jesús carga con ese pecado, no nos dice, ay ya, ahí quedó y ya no pasa nada. No, ese pecado tiene una consecuencia bien grave y es la vida del Señor Jesús. Nuestro pecado es tan grave que el Señor Jesús va a la cruz. Esos pecados que dijimos hace un ratito que, ay, no pasa nada, no hay problema. Esos pecaditos, esas cosas que nosotros nos solapamos, porque nadie me vio, no pasa nada, ahí están. Son las cosas que pusieron al Señor Jesús en la cruz. Que Él lleve nuestro pecado no quita que lo hayamos cometido. Y ese es un asunto bien importante. No ignora que hayamos pecado. Que Él lleve nuestro pecado no quita que lo hayamos hecho. No quita, no lo ignora, no lo hace a un lado. Hay una deuda para con Dios y esa deuda tiene que ser pagada por alguien, por nosotros
o por el Señor Jesucristo. Por eso es que en el día final, cuando seamos juzgados, los que no creyeron en el Señor Jesús han de pagar esa deuda. Los que creen en el Señor Jesús, ya la deuda fue pagada. Pero alguien tiene que pagar. Es lo justo. Eso es lo que queremos para nuestro país, ¿no? Que la gente pague lo que hace mal. ¿Por qué no quisiéramos nosotros en la situación espiritual pagar por lo que deberíamos pagar? Eso es lo que queremos, ¿no? Justicia. Que se quite la corrupción. Y que los malos paguen por lo que hacen mal. Pues nosotros somos malos y deberíamos pagar por lo que hacemos. Y si no pagamos es porque alguien ya pagó. Y ese es el Señor Jesucristo. Él es nuestro sustituto, dice el apóstol Pedro. La ira de Dios queda satisfecha en el Señor Jesucristo. Su justicia queda satisfecha en el Señor Jesucristo. Y eso nos libera de la condenación del pecado. Nos libera de la esclavitud del pecado. Porque Dios, a los que creemos en el sacrificio del Señor Jesucristo, a los que tenemos fe en Él, nos declara justos, nos justifica. Y decía Romanos 1, que veíamos la semana pasada, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe, por creer en el sacrificio del Señor Jesús. Tenemos paz para con Dios. Ahora, todo esto que estamos diciendo, la justificación, ¿cómo es que sale de Juan 19? Y este es bien importante. Por eso leímos Juan 19:30, porque dice el Señor Jesús, bueno, la parte final, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Estas son las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pues, por decirlo en algún sentido, en vida. Porque justo después de esto muere, ya después resucita, triunfa el Señor Jesucristo, y gloria a Dios por eso. Pero estas son las últimas palabras del Señor Jesús. Sus últimas palabras son, consumado es. Lo primero que dice es que el Señor Jesús tomó vinagre. Lo último que hizo el Señor Jesús, para empezar, fue atender su necesidad física. Fue lo último que hace el Señor Jesús. Hasta el último momento es que Él dice, tengo sed. Unos minutos, segundos antes de morir, Él dice, tengo sed. Es de lo último que hace. Lo último. Atender su necesidad física. Eso es para darnos la idea cuál era la meta del Señor Jesús. No era lo físico. Eso fue lo último. Sus necesidades físicas fueron las últimas. Lo último que dice es, lo penúltimo que dice es tengo sed. Le dan de tomar de vinagre. Y sus últimas palabras que dice son consumado es. Creo que de alguna manera la traducción popular, que es esta, no nos ayuda a entender la profundidad de lo que significa consumado. Porque usualmente, yo personalmente en mi cabeza asimilo o relaciono el consumado con cuando ponemos a servir agua en el pocillo y lo dejamos prendido y se nos olvida y se consume el agua. Entonces, ya se consumió, hay que echarle más. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Pues que se acabó el agua. Pues el fuego se le acabó, la consumió, se evaporó, ya no está, ya se acabó. Creo que la palabra consumir, quizá en años anteriores hubiera transmitido otra idea, otro mensaje. Creo que no transmite totalmente la idea de lo que quiere decir, porque la idea de consumado, la palabra que está aquí, la palabra griega en consumado, es mucho más profunda, porque quiere decir pagar. Consumado quiere decir saldar. Consumado quiere decir completar. Consumado quiere decir acabar. Quiere decir cumplir. Quiere decir finalizar. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Ya está pagado. Ya se pagó el castigo. Ya está terminada la condena. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. La deuda que tenías, ya la pagué con mi vida. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Con sus últimas palabras, consumado es, está diciendo, ya todo terminó. La deuda fue pagada, la deuda fue saldada, ya no hay más deuda para ustedes.
Ya no hay más deuda. La deuda se acabó. Ya no tienen que pagar, porque ya pagué yo. Se pagó el castigo de nuestro pecado. Se saldó la deuda que teníamos para con Dios. La justicia de Dios fue completada en el Señor Jesucristo. Y fue finalizada la esclavitud al pecado. Porque con su sacrificio lo que está pagando es la deuda también para que nosotros seamos liberados. Éramos esclavos del pecado. Y había que pagar un precio para quitar esa esclavitud. Por eso es que el Señor es nuestro Redentor también, porque nos redime de nuestra esclavitud. Él paga el costo que había para ser liberados de la esclavitud a través de su muerte. A través de su muerte nos libera de la esclavitud y nos libera de la condenación. Por eso es que al principio estaba hablando y vimos el video de alguien que le invita algo a la gente. Hablamos de que es agradable que un amigo te invite algo de comer o lo que sea. Vimos a este muchacho que le invita a la señora necesitada, le paga su despensa, que no sabemos cuánto le habrá ayudado, pero sin duda le ayudó a la señora que está en una situación complicada. Lo que hace el Señor Jesús es eso. Es como si nosotros hubiéramos sido esa señora. El Señor Jesús nos ve necesitados, nos ve sucios de pecado, nos ve ahí todos esclavos, encarcelados, todos sucios, todos descuidados. Esa es nuestra verdadera situación espiritual. El Señor Jesús nos ve así y tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántas veces no nos ha tocado ver allí en la calle, por ejemplo, a un borrachito que está ahí tirado? Es triste ver a esa gente. Esa es nuestra situación espiritual. Y luego uno no se quiere acercar porque huele feo o tal. Esa es nuestra situación espiritual. Así nos encontró el Señor Jesús. Y Él tiene compasión y se acerca. Nos levanta, nos abraza. Nos cambia. Y entonces cuando nos ve así, nos ve todos así malolientes, sucios. Y le decimos, es que le debo al gobierno 30,000 pesos. El Señor Jesús dice, yo lo voy a pagar. Y el asunto aquí es que no nomás lo paga. Aparte de que paga la deuda, dice el Señor Jesús, paga lo que sea que debamos de beber. Y todavía aparte nos dice, aquí te va un dinero extra porque lo vas a necesitar. No es suficiente con que lo pague, sino que nos da de toda bendición espiritual. No es suficiente para Él. Él da y sigue dando y da su vida y paga y nos da más. No real, Señor. El amigo que invita a algo que se siente bien, que te paguen, lo que sea que te paguen o que tú invites, es una demostración de lo que hace el Señor Jesús, pagando nuestra deuda, pagando con su vida nuestra deuda. Y no nomás paga eso, nos da más, nos da mucho más. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Él paga mi deuda, Él toma mi lugar como deudor, Él salda mis cuentas que tenía para con Dios por mi pecado. Él paga por mi pecado, Él toma mi lugar y sus últimas palabras del Señor Jesús es, ya lo pagué todo. Ya se acabó. Todo lo que sufre el Señor Jesús era lo que yo tenía que sufrir. Y sus últimas palabras son, está pagado. Ya no hay deuda, ya la pagué, ya está saldada. Ya, no te tienes que preocupar por eso. Ya lo pagué. Y no nada más eso, dice, y de que lo pagué, ahí te va, algo más. Porque lo vas a necesitar. El Señor Jesucristo vive la vida que no podemos vivir. Porque no tenemos la capacidad para hacerlo. Pero el Señor Jesús también muere la muerte
que no podemos morir porque no tenemos la capacidad para hacerlo. Tanta razón, tiene el apóstol Pablo, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso es que lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y por esa muerte, que era mi muerte, por ese castigo que él paga, que era mi castigo, es que ahora yo puedo acercarme a la presencia de Dios. Es por su obra a nuestro favor que somos reconciliados. Es por su obra que podemos acercarnos a Dios. Es por su obra que Dios ya no ve nuestra maldad, porque ve la justicia de Cristo en nosotros. ¿Cómo es eso posible? Yo siendo pecador, yo siendo mentiroso, yo siendo ladrón, yo siendo lo que fuera, Dios ya no me ve así. Ve la justicia de Cristo en mí. No solo paga mi cuenta, sino que a favor de mi cuenta bancaria, por decirlo así, aparece ahí un bono extra, que ya ven que cuando hace uno una transferencia le puede poner por qué es la transferencia. Es como si el Señor Jesús, cuando hace esa transferencia, porque literalmente es una transferencia, ahí en el nombre de la transferencia dice justicia de Cristo. Y entonces, cuando veo mi cuenta bancaria espiritual, hay un bono a favor que se llama justicia de Cristo. Y eso es lo que ve Dios el Padre. Todas las deudas que estaban ahí, todos los números rojos ya no están. Ahora aparece un cargo a favor que se llama justicia de Cristo. Y ese cargo a favor, ese bono, siempre va a estar ahí. El Señor Jesucristo lo puso ahí para que se quedara. Este es uno de los misterios más grandes del Evangelio. Y una de las razones por las cuales debemos adorar al Señor Jesucristo. Por quién es, por lo que hace. Más allá de porque nos bendice. Y sí, son buenas razones. Pero las razones por las que debemos adorar al Señor Jesús es por lo que Él hace. Por quién es, por su obra, por su sacrificio, por su muerte, por su resurrección. Es uno de los misterios más grandes y una de las cosas más importantes del Evangelio. Que Él toma mi pecado, Él toma mi maldad, Él toma mi maldición, Él paga por eso y a cambio me regresa bendición, me regresa bondad, me regresa justicia. Esto es algo que solamente hace el Señor Jesús. Y Él es experto en eso. Lo que es maldición, lo transforma en bendición. Lo que es muerte, lo transforma en vida. Y eso es la cruz. La cruz representaba maldición. La cruz representaba muerte. Y el Señor Jesús, la cruz, el signo más vergonzoso que había en aquel entonces, lo convierte en un signo de gloria. Lo convierte en un signo de victoria. Lo convierte en bendición. Lo convierte en vida eterna. Él es experto en eso. A los hombres, a las mujeres, que éramos pecadores, que éramos injustos, que íbamos camino al infierno, lo que el Señor hace es que nos convierte y nos transforma. Él es experto en eso. Es una de las cosas que mejor sabe hacer. Todo lo hace bien, pero Dios es experto en convertir en bendición lo que es maldición. Quiero compartir con ustedes una canción que habla precisamente de esto. Si la sala puede acompañarme, si no puede poner atención a la letra. Esta canción lleva por título Glorioso Intercambio.